¿Cómo está, Podcast. Don Edison? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos. Esperemos que llegue mucha gente hoy día. Que recuerden que vamos a hablar acerca de los tribunales de familia, violencia vicaria, violencia psicológica, violencia física, la violencia invisible, esa violencia que no se ve pero que existe y mucha gente la soporta en silencio. Vamos a hablar también de la inoculación polarizada, la manipulación emocional, eso y muchas cosas que son importantes que la gente empiece a conocer, conceptos importantes también como la verdad subjetiva, que es muy poco utilizada. Ujú. Hola Valeria, ¿cómo estás? Oye, primero darte las gracias, Lucero. Mientras tanto, cuéntanos de qué trata todo el proyecto para que la gente vea. Hay 9 personas viendo. Para dar una pequeña introducción ahí. Sí, perfecto. Mira, lo primero, lo que pasa es que hay veces que siento como que se fuera la señal, pero por eso me quedé callada. Pero primero decirte y darte las gracias por ayudarnos a poder que esto se pueda visibilizar. Los dos A no mí se está me va la yendo la señal ya. señal. Ahora sí, no, te decía que Lucero es mi apellido. Yo lo que te estaba diciendo es que te doy las gracias por ayudarnos a que esto se pueda visibilizar y aprovecho también la instancia de poder comentarle a las personas que nos están viendo que el proyecto que nosotros hemos emprendido con Edison tiene la idea de poder entregar de alguna forma más rápida y cercana la justicia, que hoy día a veces es tan difícil. Hay cientos de personas que nosotros hemos podido constatar durante el tiempo que llevamos trabajando eh, que a veces por ignorancia se provoca la inactividad y la inactividad provoca problemas judiciales peores. Es por eso que nosotros dijimos, queremos tener una pantalla, queremos tener de alguna forma tener voz para poder acercarnos a la gente y poder ayudarlos, al menos con un consejo, si obviamente lo necesitan, para que ellos puedan entender qué está pasando con su causa judicial, qué pueden hacer, dónde deben recurrir, cómo entender este proceso que a veces puede resultar tan engorroso entrar a un proceso judicial y no entender absolutamente nada. Y a veces las personas que trabajan dentro de los tribunales miran las cosas como si finalmente todos pudiesen entender, y lo cierto es que el lenguaje jurídico es un lenguaje complejo y eso aleja a las personas de la verdadera justicia. Entonces después empiezan las sensaciones de injusticia. ¿No es cierto? Bueno, esa es la idea más o menos, que ustedes puedan conocernos. Mi nombre es Valerio Porto, yo soy abogada, y Edison Llanos, o Edison Gallardo, además de ser trabajador social, la gente lo conoce porque él es el escritor del libro Mi infierno en el Sename, que también eso nos dio como de alguna forma, una ventana también para poder acercarnos a la gente. Nosotros trabajamos de dos formas. Trabajamos con un estudio jurídico que se llama Mediando Justicia, pero también trabajamos con una fundación que se llama Fundación Inés. Fundación Inés, su nombre lo dice, significa ya no están solos. Es una fundación que se dedica a la protección, restitución y también la promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabajamos en diferentes áreas. Nosotros hemos estado también participando en instancias legislativas, participamos creando proyectos para poder presentar al Congreso, trabajamos con proyectos para poder presentar también en áreas administrativas como Servicio Mejor Niñez. Hoy día estamos trabajando para poder acreditarnos como un organismo colaborador también del mismo servicio, que hoy día se llama Mejor Niñez, pero la gente lo conoce más como Sename. Bueno, la idea es contribuir de alguna manera para que esto pueda ir mejorando poco a poco. Sabemos que dos personas es muy poquito, por eso también nosotros en la fundación trabajamos con más profesionales. De hecho, ahí hay más abogados, hay trabajadores sociales, también hay psicólogos, tenemos incluso actores que también nos ayudan, profesores, etcétera. Es una fundación que trabaja con personas que tienen ganas de poder servir porque finalmente no hay una retribución económica por estar en la fundación. Pero bueno, a lo que nos convoca, a lo mejor Edison también quiere agregar algo. La- Hoy día estamos abiertos también a cualquier tipo de consulta que necesiten realizar. Eso. Sería lo ideal, Edison, aportar ahí con... Mira, más que nada, Valeria lo ha dicho todo. Es muy importante que nosotros hemos abierto este espacio como, no solamente como fundación, sino como equipo de trabajo a través de Mediando Justicia.
para ir orientando, para ir asesorando a las personas que necesiten en este momento alguna especie de apoyo, de ayuda, contención. Es muy importante. Hay personas que en instancias de familia no se da cuenta que de cierta manera está siendo lastimada, está siendo vulnerada en sus derechos a través de los distintos tipos de maltrato, que más que nada es el maltrato psicológico, ese maltrato invisible que la gente suele no ver y que se da en contexto desde el pololeo, el noviazgo, el matrimonio, ese maltrato agresivo pasivo de cuando las personas, por ejemplo, son ignoradas, se les trata con indiferencia, no se les contesta o no son capaces de conversar dentro del matrimonio ciertos problemas y empieza a surgir esta ley del hielo, que también es un tipo de maltrato, que es un maltrato invisible que va dejando marcas a través del camino, en el tiempo, en donde la persona le va afectando la autoestima, le va afectando en poca, su dignidad como tal. Se empieza a notar, por ejemplo, en donde ya no se arreglaba como antes, ya no sonreía como antes, en la baja de ánimo de querer compartir con sus amigos, con su entorno cercano. Y ese es un tipo de maltrato, una invasión a tu espacio. Ese maltrato cuando, por ejemplo, te revisan el teléfono, persecución, esa celopatía, todo eso conlleva en general, termina a la larga lastimando, dañando, no solo en el contexto emocional, termina dañando a las personas en el contexto psicológico, en el contexto familiar, porque es como una bomba de racimo lo que la persona recibe. Eso queremos nosotros acercarnos a la gente que está viviendo esa situación, a la gente que está sufriendo, o un simple problema judicial fue notificada, no sabe cómo hacerlo, porque ojo, cuando a ti te notifican una demanda, todo el mundo a tu alrededor vivió la misma situación y sabe cómo solucionar el tema y te orientan y te asesoran y terminan dejándote la escoba en el proceso. Entonces llega un momento que alguien te dice, pero debiste haber contratado a un abogado, pero ¿cómo? Si tú me dijiste, sí, pero yo te orienté porque a mí me pasó lo mismo. Y Claro. eso se da mucho en causas de familia. Valeria puede decirlo mejor que yo, que hay gente y abogados también, muy malos abogados, que por el hecho de querer sacar dinero terminan perjudicando a su propio cliente en temas de familia. Entonces, por eso quisimos abrir este espacio. Ya llevamos 3 semanas intentando una vez por semana, Valeria. Estamos 1 o 2 veces por semana, a veces nos conectamos un ratito más, otras veces poquito, pero lo que estamos haciendo ahora es en el perfil tanto de Edison como mío, dejamos el día y la hora asignado para que la gente ya pueda saber desde antes qué día vamos a estar conectándonos por si tienen que obviamente hacer algún tipo de consulta lo puedan realizar. Y con respecto a lo que dice Edison, solo agregar que es algo que yo siempre menciono, la inactividad en un proceso judicial es peor. No hay que estar inactivo, hay que estar activo, hay que lograr entender. Y por eso la idea es que ustedes busquen un profesional cuando, si es que en algún momento lo necesitan, obviamente que sea un profesional que sea capaz de conversar, sobre todo cuando estamos hablando de procesos de familia, porque el proceso de familia requiere bastante empatía. No son procesos fáciles. A veces cuando nos afecta, por ejemplo, un proceso civil, nos afecta el bolsillo, es mucho menos doloroso que cuando nos afecta con un miembro de nuestra familia. La situación es más compleja, porque ahí hay emocionalidades que obviamente se ven transgredidas de situaciones complejas que a veces nosotros nos enfrentamos dentro de un tribunal. Por eso tenemos que trabajar con bastante empatía. Así es, y hay un concepto que aprendí hace muy poco, que muy poca gente lo usa, que es la verdad subjetiva. Y, y nadie reclama con respecto a esta verdad subjetiva, que es, normalmente la utilizan las partes cuando escuchan, por ejemplo, el testimonio del padre del niño acusando a la madre.
hay ciertos programas que toman esto como una verdad objetiva y no, pasa a ser una verdad subjetiva porque el padre está hablando desde su rabia, desde lo que él cree que es mejor para sí mismo, pero con una intención secundaria que es dañar a la madre o viceversa, la madre contra el padre, cuando ellos dan a conocer cierta historia que sucede dentro del ámbito familiar cuando están con el hijo común, peleando, no sé, cuidados personales, relación directa y regular, pensión de alimentos, y dicen, no, es que mi hijo cuando va con la mamá dice esto de regreso, o mi hijo hace esto de regreso, y él cuando se va no actuaba así, por ejemplo, y llega con conductas muy agresivas desde la casa de la mamá o desde la casa del papá. Eso, señores, se denomina verdad subjetiva, que tiene que ser investigada y normalmente esa verdad subjetiva podría no ser no ser considerada, debería ni siquiera ser considerada porque obviamente es como creer a ojos cerrados sin dar una investigación de por medio. Mira, mira, hay temas súper complejos. El tema de que muchas personas, como dices tú, no se atreven, no quieren dar el primer paso por miedo, por inseguridad, porque sienten que a veces, porque he compartido con otras personas las cuales dicen que de repente el Tribunal de Justicia o directamente los abogados no hacen bien su trabajo. Por ende les da como miedo, recelo, e incluso buscan respuesta externa, como fundación, otro tipo de asociaciones que exactamente después tampoco les dan como una solución tangible o directa en base a lo que ellos buscan. Sobre todo con el sistema de los padres, que ahora es muy común que los padres sean culpados, como dices tú, con un tema subjetivo, de que porque la madre dicta cierto condicionamiento porque dijo que el padre era de cierta manera, el juez lo toma así, los abogados lo toman así y le hacen un alejamiento directo a través con los hijos. O sea, en esos casos, ¿cómo se puede solucionar eso? ¿Cómo se puede intervenir de cierta manera? Que es un tema súper importante que yo he compartido con otras personas que están viviendo exactamente ese tipo de duelo, por decirlo así, donde llevan 5 años, 3 años, 2 años sin poder ver a su hijo, producto de que la madre hizo acusaciones falsas, las cuales tampoco tenían cómo probar de cierta manera. Mira, primero, primero que nada, primero que todo, o antes que nada, Antes que eh, todo. antes que todo, lo mismo que te dije al principio, muchas veces los problemas se comienzan a gestar por la inactividad. Lo que primero se debe hacer, obviamente, es buscar la asesoría jurídica de algún abogado que tenga calificaciones. De hecho, hoy día nosotros podemos buscar a través de redes sociales. Hay muchos abogados que hoy día ya están evaluados dentro del mismo de las redes, donde tú ya vas a poder saber cómo es él. Si tiene buenas calificaciones, si hablan bien de él, si hace el trabajo, si continúa contigo, si no te deja botado con el trabajo. Eso es lo primero, tener un profesional al lado tuyo que sea un compañero en el problema que tú tienes. Y el segundo paso es obviamente revisar, que es lo que yo comúnmente hago, reviso todo, absolutamente todo, desde la primera causa judicial que se iniciaron y a veces me toca ver 20, 30 causas judiciales y revisarlas completamente. O sea, es todo lo que ha ido pasando para poder entender cuál fue el problema que gatilló en que ese papá o esa mamá no pueda vincularse con sus hijos. Hay que entender que el derecho de un niño a relacionarse con un padre o con una madre es un derecho que está primero en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y se entiende como un derecho. No, y de hecho, si es transgredido, constituye sí una vulneración de ese derecho. Entonces, si partimos desde esa base, tenemos que entender que es el niño quien tiene el derecho a poder ver a su padre o a su madre, con aquel, obviamente, con el que no vive.